En este momento queremos estudiar en la palabra de Dios un tema que es poco conocido y algunos creen que no aparece ningún texto en la Biblia que hable al respecto. Y usando a una escritora norteamericana que escribió por allí desde el año 1844 al año de 1901, hablando de Helen eh, Harmon de White, queremos citar con mucha propiedad lo que ella mencionó al respecto, sin ignorar un texto que también directa o indirectamente nos habla de este tema en la Biblia. Querido Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que nos guíes en la comprensión de tu palabra. Queremos quedar claro hasta donde nos permita nuestra capacidad cognitiva y sabemos que tu Espíritu Santo vendrá para ayudarnos a comprender lo que queda nebuloso en nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro estudio significa o quiere decir o se titula ¿Qué significa ser un disidente? El primer texto y único que vamos a citar en esta tarde lo encontramos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 2, 12, 7 al 17. Lógico que aparece en toda la Biblia la experiencia que se relata en el libro de Apocalipsis. El texto dice así: después, o sea, antes tuvo que haber ocurrido algo, pero aquí solamente cita que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es el nombre, uno de los nombres de Cristo, y sus ángeles, que son todos los que están bajo el gobierno de Miguel, luchaban contra el dragón. Había una guerra psicológica y luchaba el dragón y sus ángeles. Quiere decir entonces que ya los ángeles habían tomado partida. Estaban los ángeles de Dios, de Miguel, y los ángeles de el dragón, junto con sus ángeles. Pero el texto bíblico continúa diciendo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué ocurrió posteriormente? Y fue lanzado fuera el gran dragón. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro apocalíptico. Sigue mencionando la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos una labor o una obra de disidencia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué decía esta voz? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Alegraos cielos, pero ahora la disidencia, la contienda, la lucha llegaba a este planeta. Continúa el versículo diciendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con su gran obra disidente, con la obra de gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto, hermanos, es amplio. Solamente tienes que leerlo, él te va a ir dando la explicación, pero en resumen, quiero mencionar para que todos quedemos claros que el único disidente original y que empezó la disidencia en el cielo se llama Lucifer. Ese disidente produjo una rebelión en el cielo y como fruto de su rebelión conquistó a la tercera parte de los ángeles, fue arrojado del cielo porque no había espacio y nunca va a haber espacio para un disidente en una comunidad, fue arrojado a la tierra y en la tierra continuó la disidencia con más ímpetu porque ahora estaba en todo, estaba enojado, disgustado con todo lo que Dios había creado y lo ha querido arruinar. Y algunas personas no entienden el trabajo, la obra fina que el enemigo disidente está realizando en su vida y algunas veces se desbocan mencionando algunas cosas que él lo cataloga como obra suya. El diccionario o la enciclopedia Wikipedia define como disidente a una persona que se separa de una doctrina, una creencia o un grupo por no estar ya de acuerdo con sus ideas. La disidencia consiste en la separación de una comunidad o de un partido del cual se era miembro. Un disidente no reconoce más la legitimidad de la autoridad a la cual debía sometimiento. Y eso lo podemos escuchar a cada momento. Y así es como sencillamente usted puede descubrir a alguien que va en ese camino o ya alguien que está en ese camino o simplemente a alguien que decidió ser un disidente. Este adjetivo aplicado al contexto de la iglesia
podemos decir que son todos aquellos grupos de personas que se separan de nuestra iglesia. Le conocemos como disidentes, reformistas o separatistas. Y estamos hablando de un tema serio, de una interpretación celestial, porque algunos han querido disfrazar que a Cristo le llamaron disidente, cuando Dios, el Espíritu Santo, los querubines o los serafines han llamado a Cristo Jesús disidente. El único que ha llamado a Cristo disidente es el jefe de los disidentes. Por lo tanto, esa aseveración no es aceptada ni es correcta. Wikipedia la explica así: disidente es un adjetivo que decide, que se muestra contrario a determinada opinión, creencia, doctrina u organización. ¿Qué es un disidente? Vamos a ver un sinónimo de disidente. Adjetivo que decide, que está en desacuerdo parcial o total con una determinada opinión, creencia, doctrina u organización. Sinónimos: detractor, opositor, discrepante, oponente. Aquí hay una biografía de cada uno de nosotros y solamente debemos leer con una mente abierta y vamos a descubrir el peligro por donde nosotros vamos. Elena White usa la palabra disidente en dos connotaciones diferentes, una negativa y una positiva. Depende del contexto que se diga la palabra. Examinemos las dos posiciones. En primer lugar, la dimensión negativa. Se ha perdido mucho al seguir las ideas equivocadas de nuestros buenos hermanos, cuyos planes eran estrechos y ellos rebajaron la obra a sus ideas y modalidades peculiares, de manera que las clases más altas no eran alcanzadas. La apariencia de la obra impresionaba las mentes de los no creyentes como si fuera de muy poco valor, como un movimiento disidente con teorías religiosas que no merecían su atención. Mucho se ha perdido por falta de métodos sabios de trabajo. El libro de Evangelismo, en la página 54, párrafo 6. Satanás es disidente. Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a sus propósitos malvados para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Otro ejemplo negativo. Eso aparece en la revista Avion Herald en la página 15, párrafo 2. Otro ejemplo negativo. Hay aún otra clase de personas que tienen gran luz y convicción especial y una verdadera experiencia en la obra del Espíritu de Dios, pero la han vencido las múltiples tentaciones de Satanás. No apreciaron la luz que Dios les ha dado. No escuchan las amonestaciones y reprensiones del Espíritu de Dios. Está bajo condenación.
Dichas personas estarán siempre en disidencia con el testimonio recto porque las condenan. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 160, párrafo 1. Ahora miremos la dimensión positiva. Los 144,000 santos vivientes, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirnos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se nos convendrá en dudar, en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. Conflicto de los siglos, página 619, párrafo 1. La ley dominical en contra de los disidentes. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ello, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Educación, la página 113, párrafo 4. Mediante esa primera bestia que habla la Biblia en Apocalipsis, se representa a la Iglesia romana una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. El HR 400, párrafo 3. La reforma protestante era disidente en contra del papado. En el tiempo de los reformadores, algunos manifestaban temor por la influencia que podría ejercer en la iglesia los que estaban en error, y por esta razón se elaboraron férreos reglamentos para que la gente común no pudiera leer e interpretar las escrituras. De este modo, la iglesia adoptó la tiranía contra la disidencia. CT 334, párrafo 4. María y José no pudieron convencerle, buscaron a José y a María y les representaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura, deseado de toda la gente, página 65, párrafo 1. El papado persigue a los disidentes. La simple expresión de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastará para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente, se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen al particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para
conservarlo, de modo que los romanos encontraron pocos obstáculos para llevarlo a cabo su propósito. Conflicto de los siglos, página 59, párrafo 2. Cuando la iglesia o las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instrucciones que instrucción de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de jerarquía romana y la inflación de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 498. Ahora veamos el siguiente punto. Muchos grupos subversivos que se levantan dentro de la iglesia se autodenominan disidentes. Ellos dicen que son disidentes como Jesús, pero Elena White dijo todo lo contrario. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado el absoluto o no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre a un mensaje que desanime y que desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar el fin. Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la Asociación General de que muchos corazones fueron enternecidos y subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión, eliminando de la puerta del corazón la basura que impedía la entrada del Salvador. Cuánto me alegré al saber que muchos dieron la bienvenida a Jesús como un huésped permanente. ¿Cómo es posible que estos conflictos y panfletos que denunciaron a la iglesia adventista como Babilonia hayan sido esparcidos por todas partes en el momento mismo cuando la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible que los hombres puedan estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está organizando de un tiempo de refrigerio, o entren estas almas engañadas en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas del poder de lo alto? Review and Herald del 17 de octubre del año 1893, reimpreso en Testimonio para los Ministros en la página 19 al 23. Una cosa es saber discernir entre
lo falso y lo verdadero. Y otra cosa es tornarse un acusador. Muchos pueden confundir este término. Debemos ser celosos para librar la iglesia de obstáculos y de ponzoñas, pero tampoco debemos tirar piedra solamente para dañar y construir. Este tema de la disidencia es un tema muy interesante y podríamos decir hasta cierto punto, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que pisas, lugar santo es. No confunda lo santo con lo profano. Hay una marcada diferencia. Si caminas en santidad, imposible hablarás negativamente por un instante de tu iglesia con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Ora a Dios para que eso que tú consideras que está mal pueda ser cambiado y que Dios te dé el espíritu de verdad, el que guía hacia toda la verdad, y sigue creyendo, sigue predicando, sigue amonestando contra el pecado, pero no te pongas en contra de la iglesia, porque el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades, y cualquiera es la puerta del Hades, no prevalecerán contra su iglesia militante. Y un poquito más, hermanos, y seremos una iglesia triunfante. El Señor llama a toda la humanidad para que reflexionemos el camino donde vamos, para que hagamos un alto y preguntemos por las sendas antiguas. Y una vez hemos encontrado esas sendas antiguas, debemos andar por ellas para finalmente, en el último punto del camino, encontrarnos con Cristo Jesús, viniendo en gloria, poder y majestad a recoger a sus hijos y tener un encuentro con el Padre en la mansión celestial por toda la eternidad. Hermano y hermana, ¿quieres tú también decirle al Señor que tú en esta hora quieres pedirle perdón? Porque algunas veces el enemigo ha soltado tu lengua y tu raciocinio se ha confundido, haciendo la obra de Satanás, creyendo que estás haciendo la obra de Dios y no has estado ni edificándote a ti mismo, ni estás edificando a tu familia, ni estás edificando a tus amigos, ni estás edificando a tus hermanos. La obra que estás haciendo, creyendo que estás hablando de parte de Dios, es la obra que empezó en los cielos y que se trajo a la tercera parte de los ángeles. En este momento el Espíritu de Dios te está tocando. Está hablando a tu corazón para que examine lo que hablas, para que examine lo que dices. Recuerda lo que dice el evangelista Mateo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio, porque por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. El Señor en esta hora te invita para que rompas fila y te coloques del lado de los que se conservan fieles a pesar de todas las circunstancias a su alrededor. Cristo los llamó, y si Cristo te llamó, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu perdonador, Cristo es tu Redentor, Cristo
es el que se ocupará con el Espíritu Santo y el Padre en que tú y yo estemos allí en la Canaán celestial. Si ese es el deseo de tu corazón, te invito que podamos orar en esta hora. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este tema tan importante y quizás uno de los temas tan o sumamente importantes que no le hemos encontrado el verdadero sentido y hemos estado avanzando en ese camino de la disidencia sin darnos cuenta que estamos indirectamente haciendo la obra de Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Querido Dios, perdónanos, porque más de una vez hemos hablado en contra de tu iglesia, No es iglesia de Ted Wilson, no es iglesia de fulano de tal, es tu iglesia, la iglesia de Cristo, y permite que nosotros podamos permanecer leales a la iglesia de Cristo, y el día cuando Cristo venga a buscar su iglesia, que Él se está preparando para sí, una iglesia pura, sin mancha, sin mácula, ni contaminación, nosotros podamos estar allí. Y Padre, el veredicto que sea, vivir por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.